¿Es posible educar para todos y de la misma forma? ¿Qué entendemos por calidad educativa? ¿Estamos realmente ante una reforma educativa o laboral? ¿Se puede concebir la educación sin su costado subjetivo y afectivo? ¿Cuál es el papel, el lugar y la función del maestro en México hoy? ¿Cuál es su lucha? Esto es Levadura. Levantemos ánimos, levantemos voces. Bienvenidos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levadura y el día de hoy discutiremos un tema fundamental, el tema de la educación en México. Tenemos el honor de contar con la presencia de Jesús Rodríguez, licenciado en Letras Españolas con maestría en Educación, docente en el área de Lengua y Literatura. Asimismo está con nosotros Cecilia Ramírez, licenciada en Educación y promotora cultural de la Secretaría de Educación Pública. Javier Garza, maestro en Ciencias Sociales, profesor universitario en distintas instituciones, y Luz Gallegos, pedagoga y profesora del Colegio de Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias por su presencia. Y bueno, vamos a abrir el programa con una pregunta o un tema fundamental, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros como educación? ¿No? ¿Cuál sería nuestra definición y desde dónde partimos? Jesús. Bueno, muchas veces de educación, de lo que yo he estado escuchando, sobre todo de los maestros a los que he aprendido mucho, sobre todo en la labor profesional, pues sobre todo hablamos de la vieja guardia, ellos hablan de vocación que a mí siempre me sonó, me hizo ruido esa palabra, ¿no? Digo, bueno, vocación realmente como una inclinación, una profesión o una carrera, sí, pero para enfrentarte realmente a un grupo, a los logros que pretendes, a un programa, a todo lo que implica la complejidad de educar, de ejercer, yo creo que no es nada más la vocación la que debes de tener, debes de ser profesional, ¿no? Estamos hablando ya de una profesión, que en México, pues la verdad, antes el maestro pues era, ahora sí que el que tenía un lugar socialmente, junto con el licenciado, el abogado, estamos hablando de las poblaciones pequeñas, ¿no? El sacerdote y el alcalde, ¿no? Pero pues si vemos un poquito de historia, pues vemos que era el que sabía leer realmente, el que estaba en ese nivel. Ahorita yo creo que pues ya necesitas mucho más que saber leer para ejercer como docente, como profesor. Entonces yo creo que educar sí implica ya algo muy complejo, algo para lo que tienes que estar muy, muy preparado, y no nada más en cuestiones pedagógicas, sino en unas cuestiones ya de vida, de visión del mundo, y que a veces pues no te alcanza para realmente enfrentar todos los retos nuevos que tienes todos los días, porque al final de cuentas pues tratar con seres humanos pues es difícil. Cecilia. Es un proceso transformador. Yo estoy convencida de que es un proceso que transforma, que no es vivo, que no nada más está implícita la figura del maestro, de los alumnos, es un trabajo de equipo, desde los niveles gubernamentales, la sociedad, los grupos, sean a nivel organizaciones sociales, qué sé yo. Entonces, que necesita o requiere de personas comprometidas, como cualquier profesión. Cecilia, ahora que dices un proceso vivo, ¿podría caber el término subjetivo también? Creo que sí. Porque si estamos hablando de seres vivos, pues somos objetivos y subjetivos. O sea, no podemos, de hecho se está manejando mucho esto de la cuestión de la educación integral. Bueno, no podemos olvidar que el ser humano está hecho de estas dos materias. Creo que con esta cuestión academicista de la educación siempre se ha creído que se relegan los deportes, la cultura, el arte, como que algo, pues en un plano más abajo. Y educación acá, lo académico, y no. Bueno, al menos yo estoy convencida, yo hablo desde mi experiencia personal, porque pues trabajo en el área de arte, que es un elemento primordial que ayuda a una educación a llamarla integral. Luz. Pues la educación es tanto un proceso como el resultado de ese proceso, ¿no? El producto. Y bueno, la definición
con la que me gusta trabajar o con la que me identifico es la de Octavio Fouillade, que es desde la antropología filosófica, que plantea que educar es insertar a alguien la manera en que se inserta a alguien en una lengua, ¿no? Entonces, esa lengua implica un colectivo social y ese colectivo, bueno, pues tiene signos comunes, ¿no? Códigos, convenciones en el que entra alguien, o sea, el que llega nuevo a la comunidad, es decir, el que nace, no nace en la nada, sino ya en un sistema de códigos y signos. Y estos, pues, esa transmisión se da a través de diferentes sujetos, a través del habla. Entonces, aquí, pues, esos diferentes actores que están ahí, esos sujetos que transmiten la interpretación del mundo por la que el otro empieza a vivir en esa comunidad, pues se da a través de la familia, la madre, el abuelo, el vecino, diferentes personas de la comunidad, y el profesor dentro de la educación formal, pues es uno de esos actores que de manera intencional, formal, consciente, digamos que transmite esos signos. Javier. Pues mira, yo creo que uno de los principales problemas de la educación es que no la podemos definir claramente, ¿no? Y esta diversidad de opiniones, de pensamientos, de formas de concebirla, creo que es uno de los principales problemas, ¿no? Es decir, la educación se da en todas las áreas, en la familia, en la escuela, con los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, desde un punto de vista muy, muy personal, tiene que ver con disminuir la ignorancia, ¿no? Con tener conocimientos y con el aprendizaje de algo, ¿no? Que reduce la ignorancia, precisamente. Pero bueno, desde el punto de vista de la escuela, pues no sabemos si eso implica también el aprendizaje de valores, de moral, o de hábitos, de tradiciones, de costumbres, etcétera, que en la práctica pues se presenta, ¿no? Se presenta de forma muy distintas en unos lugares y en otros, y pues yo creo que eso es el gran problema, ¿no? Esta idea de limitar las competencias, en este caso para la escuela. Y bueno, lo que están diciendo me recuerda a una frase de Sigmund Freud, en donde dice que las tres profesiones imposibles serían educar, psicoanalizar y gobernar, puesto que no se puede para todos hacer de la misma forma, ¿no? En ese sentido, ¿qué es educar en México, ¿no? ¿Cuál es la realidad de la educación en México y cuáles son los retos, en pocas palabras? Bueno, retomando lo que hablaba Luz sobre Fouillade, que hemos leído un poquito de él, me gusta mucho cómo él eleva a esta cuestión de antropología filosófica todo lo que compete, ¿no? Dentro de lo que es el hombre, ¿no? La cultura y la relación que debe haber con educación. Por ahí también, hablando de esta delimitación o competencias de que habla Javier, Edgar Morán, pues también habla, ¿no? Cómo se debería plantear la educación, sobre todo pensando ya en este siglo XXI que ya está avanzado, ya no que sea tan especializada, ¿no? Sino al revés, que empezar por una cuestión de lo particular a lo general, ¿no? No dividir tanto el conocimiento, sino ver que el ser humano, sobre todo el alumno, pues aprende, aparte que aprende de formas diversas, pues él se va nutriendo de lo que está alrededor, y lo que está alrededor no es nada más algo de matemáticas, algo del lenguaje, algo de biología, sino es todo. Entonces también yo creo que hemos perdido mucho, hablo del contexto de nosotros, pues esa noción, ¿no? de conocimiento universal y cómo también saber aprovecharlo. Ahorita hablábamos esto de la cuestión psicológica, ¿no? Como si tú la usas a tu favor dentro de un grupo, pues le puedes sacar mucho provecho a la cuestión de los afectos. Pero bueno, volviendo a la cuestión de nuestro país, sobre todo ahorita que estamos atravesando por tantas cuestiones de cambio, yo pienso, y lo decía ahorita que platicábamos afuera del aire, pues que es una cuestión del sistema. El sistema es el que está mal definitivamente, y el sistema ha creado muchos vicios que ahora con esto de los cambios se quieren acabar
de tajo y se ha enfocado al maestro como esa cuestión que ha vuelto pues la educación, los resultados que tenemos, ¿no? Si revisamos desde lectura, somos es el penúltimo lugar de 108 países de la OCDE. Si revisamos los niveles de lectura, de escritura, de matemáticas, pues andamos por ahí, y yo creo que esos resultados que a lo mejor nos vienen a repercutir, pues es también ver, reflexionar qué se puede hacer. La reforma plantea algunas cuestiones, ¿no? Pero yo creo que si vemos un poquito de la educación que tenemos en México, pues vemos que también no hay mucha diferencia, ahorita que hablábamos, ni entre educación pública, privada, y también lo que se está haciendo, ¿no? Desde las normales, ya en la práctica, en las aulas, y eso también tendríamos que revisarlo, ¿no? Cómo la educación mexicana pues ha venido pues también en un decrecimiento, y que muchas cuestiones se les ha dejado al sistema o a esfuerzos particulares que se hacen dentro del salón de clases o dentro de las escuelas. Luz. Bueno, pues siguiendo en esa tónica de Jesús, pues quisiera irme directamente a la Constitución de México, ¿no? La educación es una obligación del Estado, ¿sí? Entonces, porque justamente nos constituimos como mexicanos a partir de ciertas reglas, ¿no? Ciertas, pues sí, reglas del juego, del colectivo, convenidas. Digamos que vista de esta manera, pues todos los individuos de la nación tienen derecho a la educación, como bien dice la Constitución. Y ahorita Javier comentaba sobre la misma intención, ¿no? Del desarrollo armónico de las facultades del ser humano, y dando lectura a la parte final de ese párrafo, dice, y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Creo que ahí está el reto, ahorita que preguntaba sobre el reto, porque en un contexto de globalización entendida como homogeneización, pareciera que se nos olvidara quiénes somos nosotros, o que no lo sepamos de plano, no que no se nos olvidara, sino que no haya ese conocimiento de quiénes somos, y por lo tanto el Estado pues termina cediendo a ciertos intereses que no son propiamente del colectivo completo. Javier. Pues mira, yo comparto lo que dicen los dos, quizá ahí agregaría un poco con lo que dijo Jesús. En el sentido, él decía que se ha perdido un poco como esta visión holística, ¿no? Integral. Yo diría que no se ha perdido, sino que más bien es completamente intencional, ¿no? Es decir, este particularismo, esta especialización, tiene funciones muy específicas, ¿no? Tiene una búsqueda de determinado personal, de determinada capacitación, que me parece que es completamente orquestado, pues, ¿no? O sea, no, tampoco es un complot ni nada por el estilo, sino que se requieren determinados perfiles. Desde ahí lo puedo ver. Y por otro lado, si tú me preguntas, en México, ¿qué es la educación en México? ¿Cómo la veo en México? Pues es muy sencillo. La educación en México es no reprobar. Eso es educar. Esa es la realidad, pues, ¿no? Y de hecho, hay muchísimos mecanismos para no reprobar en las primarias y en las secundarias, ¿no? Por ahí creo que, si no me equivoco, de hecho en primero de primaria y en segundo, es primero, segundo y tercero, ¿no? Donde no está básicamente prohibido reprobar. O, si no me equivoco, necesitas sacar en promedio 6 para pasar, pero no importa que hayas reprobado en unas, es decir, es en promedio de todas las materias, ¿no? Y en tercero, en cuarto, quinto y sexto, creo que ahí sí te piden 6 de mínimo de calificación en cada asignatura. ¿Y cuáles son las implicaciones de eso? Pues las implicaciones de eso son que entonces, ¿qué es lo que le estamos enseñando a los jóvenes, ¿no? ¿Y qué les estamos enseñando a los estudiantes? Para empezar, yo cuestionaría de entrada si el hecho de asignar una calificación todavía sigue siendo como representativo en el sentido de la enseñanza y el aprendizaje del alumno, ¿no? Esta idea también, por ejemplo, de que se pretenda ampliar la jornada del estudiante, ¿no? Creo que se quiere pasar de 3 a 4 horas en preescolar, de 4:30 a 5 en primaria, en el siguiente periodo, algo así, por lo menos vi en las noticias recientemente. Yo lo pongo en duda, o sea, yo no creo que la educación consista en estar más tiempo,
en el aula, ¿no? Creo que tiene que ver con un asunto de calidad y no de cantidad. Ahorita también. vamos con el asunto de la calidad. Cecilia. Bueno, tocaron aquí en la mesa el punto de cuestión de diversidad. Creo que eso es muy importante. Porque Hablando de México. pues. Exactamente. Y no me refiero a sí, lo que tú dices, de que, pues, hablando precisamente de México, queda claro de que, bueno, cada niño es un mundo. Y cada escuela es un mundo y así nos vamos. Yo sé que, pues sí, es un reto para el docente, facilitador o como le quieran ustedes llamar, pues educar niños ante esta riqueza de la diversidad, de la inclusión. Pero pues es que nos han querido traer modelos no de acuerdo a nuestra Realidad. Exactamente. Y contexto. Porque pues se ven muy bonitos y de pronto yo escucho es que Finlandia, Singapur y veo los libros y dices, wow, sí. Y los niños de pronto se quedan así como que... ¿Y? Bueno, vamos a seguir hablando de ese tema particularmente en uno de los siguientes segmentos. Vamos a una cápsula y volvemos en un momento. This is a marketing holocaust. 24 hours a day. For the rest of our lives, the powers that be are hard at work, dumbing us to death. So, to defend ourselves and fight against assimilating this dullness into our thought processes, we must learn to read, to stimulate our own imaginations, to cultivate our own consciousness, our own belief systems. We all need these skills to defend, to preserve our own minds. Bueno, pues continuamos. Y antes de entrar de lleno al tema de la reforma educativa, me gustaría que entonces discutiéramos qué entendemos por calidad cuando hablamos del terreno educativo. ¿Qué es calidad educativa? A ver, Cecilia. Nos vamos a meter en un gran problema. Sí. Porque así como hablaban al principio de que no se puede definir educación, creo que calidad la vemos de diferentes perspectivas y cada quien la define de acuerdo al rol o juego o papel que está desempeñando. Todo el mundo quiere así como que tener proyectos, planes, acciones, estrategias súper bien organizadas, planificadas, que pasen por un control, etcétera, etcétera. Pero pues son tantos juegos de intereses que de pronto te puedes encontrar por ahí, que de pronto fulanito puede pues afectar a resultados, o si no eres mi amiguito, o qué sé yo. Y además, perdón, pero se olvida que uno de los terrenos, un costado fundamental de la educación es justamente la subjetividad, que es lo que hablábamos hace un momento. Exactamente. Entonces, ¿cómo sometes al discurso de la calidad el afecto, el amor en el aula? ¿No? El amor, a ver, Javier. El amor está presente. Mira, yo creo que todo depende de cuál sea la competencia, el objetivo, lo que quieras lograr, la meta. Y creo que también calidad es muy difícil porque plantea estrategias distintas, Sí. ¿no? O sea, cada contexto es distinto. Aquello que te lleve a cumplir ese objetivo, esa meta, creo que es muy válido y ahí es donde entra precisamente el afecto, ¿no? Ahí es donde entra el hecho incluso, por ejemplo, de que haya, por lo menos cuando yo estuve en la primaria, no sé ustedes, pero sí de que la maestra que estaba con nosotros en quinto se fue con nosotros a sexto, ¿no? Y eso también crea otro tipo de dinámica. Y vínculos. Y vínculos, por supuesto. Y de hecho, si no me equivoco, me puedo equivocar, cuando nosotros salimos, ella se salió de la escuela. Y cambió de escuela, ¿no? Se fue a otro lugar, no sé si tuvo que ver con nosotros o no, o si de plano éramos muy buenos alumnos, o qué pasó. Pero sí, o sea, hay unos vínculos ahí que se establecen que yo no sé si ocurra mucho, si ocurra siempre, pero sí creo que son importantes, ¿no? O sea, y creo que en eso reside
principalmente la calidad, ¿no? En este valor agregado que el maestro le da, que es distinto para cada grupo. ¿Y es evaluable? Es muy difícil de evaluar y creo que no va a partir de un examen, no va a partir de una estandarización, sino de los contextos en los que se desenvuelve. Luz, tú hace rato hablabas de procesos. Sí, pues justamente ahí está la dificultad, porque estamos hablando de un acto humano, ¿no? De una situación humana. Entonces, cuando hablamos de calidad, pensando desde un lenguaje más bien empresarial, ¿no? Como de producto, la calidad se convierte en algo medible que bueno, ya la perversión total está en esas pruebas estandarizadas, ¿no? El asunto es que sí es posible hablar de calidad en la educación si hablamos del término de calidad en el fondo, ¿no? Las cualidades de la educación. Entonces sí podríamos evaluarla, por supuesto, porque la evaluación es un proceso de valoración. Por supuesto que podemos estar evaluando el proceso, o sea, cómo vamos, cómo iniciamos, pensando en esta diversidad de la que hablaba Cecilia hace rato. Y sin homogenizar la situación. No homogenizar de ninguna Exacto. manera, porque eso va en contra de ser humano, implica la objetivación del ser humano. Claro. Jesús. No, y es que eso es muy importante, ¿no? Ahorita hablamos de esta cuestión de la diversidad contra las cuestiones de la globalización. Entonces, ¿cómo llegar a este concepto, ¿no? de la calidad? La calidad está en la Constitución, ¿no? Por este cambio que hace el Ejecutivo en este sexenio, pero de la calidad, la palabra en el discurso educativo se viene manejando desde Calderón, en las cuestiones de los folletos, de los cursos, ya viene ahí en varias cuestiones lo de calidad, ¿no? Ya como uso, ¿no? Entonces muchos empiezan a pensar que pues esta cuestión es un paso para privatizar la educación en México, es una palabra que viene de los gremios empresariales, etcétera, etcétera, hasta que llega ya a ser oficial ahora en la Constitución. Yo pregunto, ya que está en la Constitución, ¿se puede lograr eso realmente? ¿O era necesario también poner la palabra en el artículo 3? Porque se supone que la educación, cada sexenio lo que se busca es mejorar. Cada gobernador, cada alcalde busca invertir en educación, que sea mejor, que la educación que tengamos en nuestro país se mejore día con día, cambios de programas, cambios de secretarios de educación. Entonces, ¿era necesario agregar esta palabra de calidad? Si se supone que... Entonces, ¿qué te parece, Jesús, si empezamos a hablar ya de esta administración? ¿Qué entendemos entonces por la reforma educativa implementada en este sexenio? Pues la reforma educativa es una parte de esa línea que ya mencionaba Jesús. Desde antes mismo de Calderón se hablaba de calidad. ¿Se acuerdan de la modernización educativa? Entonces, Sí. en la modernización educativa se hablaba de calidad, cobertura, por ejemplo. Sí. Ahora ya no se habla tanto de cobertura, sí, sigue hablando. Pero ahí se mete la palabra calidad. Y en el discurso de la modernización educativa está el meollo del asunto, ¿no? Esta cuestión de modernizar, en esta noción de progreso como el resultado y como la mejora de ese producto, ¿verdad? Entonces, es un punto dentro de todo el proceso. Cecilia, la reforma educativa. Pues si habláramos como proceso, bueno, y habláramos de calidad, pues entonces estaríamos tomando como base lo que se planteó para lo que sería el modelo educativo que tiene que llegar al 2018. Sí, que tiene diferentes rubros, entonces ahí sí, como una empresa, yo sí puedo generar indicadores que me permitan a mí entonces decir, bueno, sí estoy ofreciendo lo que constitucionalmente tengo en la ley, calidad educativa. De que se ha malinterpretado mucho esto de la reforma, sí, yo siento que sí. ¿Por qué? Porque pues primero como que se la quisieron vender al público en general como reforma educativa, siendo que empezamos desde este dominio del Estado como una reforma laboral. De hecho, aún los mismos maestros no la entendían todavía al principio y muchos estaban de acuerdo, porque a mí me tocó ver ambas partes en un momento dado, pero luego, por ejemplo, al final del ciclo escolar pasado, veo que estos maestros que estaban a favor de la cuestión de que sí, la reforma educativa, dicen no,
Estamos observando que se provoca el cambio a partir de una reforma laboral. Y sí, o sea, se habla de modernización aún antes de este periodo presidencial. O sea, esto no es novedad. Ya se está buscando esta cuestión de mejorar la educación, pues de mucho tiempo atrás, de que, bueno, quisieron ponerle estos tintes, pues, a lo mejor para empoderar más al Estado y, bueno, bajarle los humos al sindicato también. El poder. Exactamente, y hacer que el sistema de poder, pues, cambiara un poco y observarlo de otra perspectiva, pues, a lo mejor sí lo están logrando, pero pues sí falta, creo, y necesario que se involucren todos, o sea, no nada más es el maestro el que tiene que estar ahí presente o son las leyes, o sea, esto tiene que venir por parte de los diferentes grupos sociales. Es un trabajo de conjunto, de equipo, de compromiso, porque si no existe eso, entonces ¿cómo quieres hacer las cosas? Javier, ¿se trata de una reforma educativa o una reforma laboral? Yo creo que es una reforma laboral, ¿Por ¿no? qué? Particularmente. Porque siguiendo el punto que mencionaban ahorita, y si seguimos una línea temporal de cómo se van dando las cosas, ¿no? Bueno, pues primero se aprueba la reforma educativa, esto en diciembre del 2012. Para enero, febrero, por ahí, ya había como 18 congresos que habían incluso ratificado, digamos, aprobado también, congresos locales. Y para los últimos de febrero ya estaba el Bester en la cárcel, ¿no? Ya había sido aprendida. Entonces, más vale que sí tiene una intención de volver a retomar la dirigencia también del sindicato. ¿Cómo interpretas lo del Bester? Pues era la cabeza en el momento, no era un personaje, bueno, sigue siendo un personaje muy fuerte, que tenía muchísima influencia, y no estoy defendiendo al Bester. Todos sabemos también de todas las series de cosas que pasaron en la elección del 2006, por ejemplo, como hacia negocios con lo electoral y demás, ¿no? Pero sí era la cabeza del sindicato, y todo sindicato tiene pros, tiene contras, ¿no? Y entre los pros que tenía era que sí había por lo menos una defensa del trabajador. No sé, ahorita yo no estoy tan metido en ese tema, acá el maestro me dirá cuál es la situación del sindicato hoy día, ¿no? Pero sí, sin duda, eso hay un cambio, es un parteaguas para una nueva dinámica. Pero bueno, Jesús, antes de hablar del sindicato, reforma educativa o laboral, puntos fuertes, puntos débiles de la reforma, ¿tú qué opinas? No, yo sigo la misma línea que he estado analizando de todo lo que ha sido moviendo, cuestión de la reforma. Es una reforma laboral, ¿no? Si fuera educativa, yo creo que se hubiera empezado, como hablábamos hace un momento, por las normales, que se supone que es donde salen los malos o buenos maestros, que son al final de cuentas los que llegan a dar las clases, y también por la cuestión de planes y programas, que eso apenas se va a tocar. Sale este reciente nuevo modelo educativo que vislumbra, que abre la cuestión de la consulta a los maestros y a todos los que quieran participar, y vislumbra ya un plan en los planes y programas, pero hasta ahorita se está tocando. Yo creo que fue con lo que debíamos haber iniciado. Se inició con esta cuestión de la que hablaba Javier, la cuestión del sindicato, con la cuestión de las reformas en la cuestión de los docentes, de los trabajadores, de cómo perciben, cómo incrementan, cómo ganan, y yo creo que ahí pues es muy significativo que esta reforma siga siendo laboral. Ahora, puntos débiles. Yo creo que sobre todo esta cuestión de no tener certezas porque pareciera que se está haciendo prueba y error, a ver qué sale, qué no sale, y se están cambiando cosas, ¿no? El discurso de repente es un día de que sí, vamos a evaluarlos, y luego pasan semanas o meses y bueno, vamos a revisar estas formas de evaluar porque hay fallas. Entonces, al parecer, no saben qué están haciendo. Jesús, ¿por qué las normales? Las normales porque en realidad pues son históricamente las que han dado a la escuela pública, pues la mayoría de los maestros. Ahora esta reforma plantea eso, ¿no? La apertura a que sean universitarios también los que entren a dar clases. Incluso ya lo decía la Silvia Schmelkel, la del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que las
clases de pedagogía la tendrían que dar en la normal a los que van a fungir como maestros, y las clases de conocimiento, maestros universitarios. Entonces por ahí ya deja abierta esta puerta, aparte de que ya en los exámenes de oposición se deja presentar a gente que tiene un perfil universitario sin tener normal, por ejemplo aquí en el estado, normal básica o normal superior. Luz. Pues es una reforma administrativa que toca forzosamente lo laboral. La reforma está en el artículo, es una reforma estructural, ¿verdad? Entonces está en el artículo 3 de la Constitución, en donde los párrafos agregados o modificados tienen que ver directamente con estos asuntos administrativos laborales. Además, se carga al actor, o sea, en este proceso del que ya hemos estado hablando, se carga al actor del docente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, va dirigido a un sujeto que está cargando pareciera que toda la situación del país. En algún momento ahí en las definiciones dentro del servicio profesional docente, habla del docente como que el que se responsabiliza del aprendizaje. Eso tiene que ver mucho con lo que comentaba Jesús. Se puede responsabilizar de la enseñanza en todo caso. Del aprendizaje depende de muchos otros factores que no están totalmente en él, ¿verdad? Cecilia, puntos fuertes, puntos débiles de la reforma. Pues... O del intento de implementación. Pues... Es que mientras sigan poniendo así como el malo del cuento al maestro, pues no se me hace del todo justo, siendo que esto es una actividad de todos. Es un problema sistemático, dices tú, el de la sí, educación. Sí, o sea, Sistémico. Exacto. Sistémico. Entonces, pues, bueno, yo te voy a hablar también desde mi área de promotor y artista. Yo veo que, pues, fallas siempre han existido porque siempre han intentado academizar la educación, dejando de la cuestión humana. Y siendo que los promotores culturales, al movernos a través del bagaje artístico, pues lo que queremos es de que este ser integral realmente funcione, se desarrolle y como de acuerdo a la cuestión de la Constitución y a la Ley de Educación, que dice que tiene que ser un ser formado integralmente, pues entonces, ¿de qué me estás hablando si me pintas de pronto leyes, desde la Constitución y luego la Ley de Educación y así la vamos bajando a las leyes estatales, de que pues sí, todo bien bonito y mucha calidad, pero pues yo no veo que tú quieras que el niño avance más que en las cuestiones académicas, porque por ejemplo, vemos esto del horario extendido, pero seguimos viendo que sigue siendo la cuestión académica donde entra lo demás. Y ese también es la cuestión de que vemos los promotores culturales. Bueno, pues si me estás hablando de esto, si me estás hablando de que quieres, que también vas a fortalecer el área de humanidades y arte, que es lo que se está hablando ahorita en el Estado y en el país, bueno, y entonces, ¿qué papel vamos a jugar? Entonces creo que sería cuestión de fortalezas, pues todas las que encuentro en la ley, debilidades a la hora de aplicarlo, porque creo que cada quien estira para donde mejor le interesa o está a sus intereses. Muy bien, bueno, vamos a una cápsula y volvemos en un momento para continuar. I love teachers. I love what you do, what you stand for. You guys are the real heroes. Now, the one thing I've learned in all my years in the private sector is that real estate generates revenue. And burgeoning property values will be this school's saving grace. But your school's low test scores are bringing down home resale value in this neighborhood during a market already in decline. And we got to get scores up. New families in our district. And more motivated kids in your school. And I'm not placing any blame. Excuse me, are you here to sell some test materials or to air your concerns as a property owner? Listen, I'm curious. Are you giving away popcorn with this crap that you're pushing? This faculty has spent their lives on the boards, and you tell us that our careers are about resale value? Bullshit. Continuamos y vamos a concentrarnos entonces ahora en el papel del maestro, ¿no? Los maestros. ¿Qué es ese término que aparece en diversos documentos, incluyendo nuestra Constitución, que es profesor idóneo, ¿no? Y que tiene que ver con la labor docente?
Jesús. Pues mira, retomando también un poquito de lo que ahorita cerraba Adelante, Cecilia, pues ella de lo que habla, yo creo que va mucho también a por qué y cómo se toman las decisiones, no se toman desde lo político. Entonces esta cuestión también del profesor idóneo, pues viene también a hacer un cambio en todo lo que había antes. Y esta cuestión es también de, llega un nuevo presidente, un nuevo secretario de Educación y trae su proyecto, pero no se revisa lo que había antes, si funcionaba o si no funcionaba, si realmente era bueno o es desechable. Entonces hay una cuestión que se decide desde la política. El sistema así es, y ahora poner a alguien como idóneo es, por ejemplo, lo que te decía ahorita, ¿no? Tú estudias de psicología, sales de psicología y no puedes poner tu consultorio, a pesar de que ya te hayas titulado, tengas tu cédula profesional, hasta que no presentes un examen para ver si eres idóneo como psicólogo o no. Entonces yo creo que también va mucho a eso, ¿no? Y el no darle una certeza laboral al maestro, que es también la cuestión política, ¿no? Ahí vemos el sindicato, cómo se le quitó este poder, quitando al Bester Gordillo, que ahorita que lo mencionaba Javier, recordé que todavía muchos maestros le extrañan, dicen sí, robaba, pero pues nos defendía, ¿no? Y el maestro no estaba tan aplastado. Entonces Eso tiene que ver con la situación política mexicana en general. Ese comentario se escucha en varios contextos, ¿no? Así es, ya muchos extrañan también a Salinas por ahí, pero bueno. Entonces yo creo que va mucho a eso, ¿no? O Calderón. O Calderón, como también preguntarnos, ¿no? Para muchos esta reforma en cuestión del maestro, que también son los vicios que tenía el sistema, va a servir para que los malos maestros, los que no trabajan, los que no se quieren retirar y que tienen muchos años dando clases y que no, pues ya también les cobra factura el tiempo, se jubilen. Y hay muchísimas jubilaciones, vamos a llegar a un déficit, no sé, en pocos años, donde ya no va a haber tantos maestros, va a hacer falta maestros. ¿Por qué? Porque no están aprobando los números de maestros que deberían aprobar para cubrir las plazas que hay, y los maestros que se están jubilando en gran número. Entonces vamos a caer en esa cuestión, porque así está planteada esta reforma, ¿no? Para muchos es que se vayan los malos y se queden los que sí quieran y les interesa trabajar. Luz. Mira, eso confirma el tipo de reforma que es, ¿no? Administrativa laboral, porque como si están las normales, si ya las normales han considerado que las evaluaciones son aprobatorias y les dan un certificado a los profesores, ¿por qué tendrían que pasar otra prueba de idoneidad, verdad? Tendría que haber confianza en las instituciones, que no la hay. Eso es atacar directamente al Estado. Pero bueno, el contexto es que el Estado actual en esta fase histórica se supondría que es mediador, ¿no?, entre el colectivo social y la iniciativa privada, cosa que sabemos que no es, por los mismos grupos de poder como están permeados en el gobierno, ¿no?, en la forma de gobernar al colectivo. Entonces, desde ahí es cuestionable por este asunto de la idoneidad. Por supuesto, tiene que haber un ideal, por supuesto, tiene que haber una figura con la que nos podamos evaluar. Sin embargo, a mí sí me gustaría aludir aquí a la ley general, a la ley sobre el servicio profesional docente, porque entre las definiciones está el asunto de la educación de calidad, ¿verdad? Y ahí en la definición de educación de calidad se nombra directamente al docente. Entonces, el docente se vuelve, como en términos de fábrica, como el que es capaz de hacer una manufactura de un producto, que en este caso sería el aprendizaje del niño, hablando de educación básica, ¿no? Entonces, y más adelante, en el mismo artículo 4, habla del personal docente como aquel al que se da la responsabilidad del aprendizaje. Por lo tanto, lo que se evalúa son los aprendizajes, pero otra vez volvemos al asunto de una evaluación estandarizada, ¿sí? Entonces, esa idoneidad termina siendo estandarizada con un modelo muy particular, del que depende no solamente tu carrera profesional, sino tu familia misma, porque es un ingreso. Entonces aquí permítanme introducir una pregunta dentro de la pregunta y sigamos discutiendo cómo entendemos en este contexto las manifestaciones de los profesores en contra de la reforma y tratar de vislumbrar las diferencias entre la coordinadora y el sindicato, etcétera. A ver. Sí, yo creo que
Pues sí, sí diferenciar, ¿no? El sindicato ahorita pues no está saliendo realmente en la defensa del trabajador. Lo vimos, por ejemplo, en las marchas recientes aquí en el estado. El sindicato adoptó una postura de dejar fluir las cosas, de no intrometerse, de tal vez ir a observar, pero hasta ahí. Y yo creo que también eso hizo que realmente fuera una marcha convocada desde la base, ¿no? Que saliera a la base, ya digo, cayeron en vicios, ¿no? En el momento ya de las organizaciones y los que quisieron dirigir y salieron como líderes y pues ahí creo que terminaron espantando a la gente por diferentes razones, ¿no? Pero el sindicato aquí sobre todo yo creo que ha dejado mucho que desear en ese sentido, en la defensa del trabajador. Digo, ahorita estamos viendo en los periódicos cómo se sigue un proceso al secretario general de la sección 50 de maestros y ahora a su familia y a varios agregados, ¿no? Entonces vemos también cómo en los estados que ya se independizaron, por ponerlo de alguna manera, de la CENTE, crearon el CENTE, ¿no? Entonces vemos también cómo ellos se organizan alrededor de eso, de una base, de algunos dirigentes visibles, que aún así estuvieron algunos en la cárcel, acaban de ser liberados, pero que pues siguieron las movilizaciones y siguieron las marchas. Entonces hay una verdadera resistencia, ¿no? Contra esto de la reforma, sobre todo en los estados pues ya focalizados del sureste del país, y vemos que aquí pues como que ya se calmó, digamos que por diferentes razones. Yo creo que lo que se buscaba estatalmente, el gobierno hizo lo mejor que pudo, también desconociendo mucho de la problemática real, y simplemente fue inteligente al ofrecerse como un intermediario ante el gobierno federal, que realmente, pues como ellos dicen, es una reforma federal. Javier. Pues yo coincido con mucho lo que dice Jesús. Yo creo que partiendo de que muchos maestros a lo mejor no conocían de qué se trataba la reforma educativa y la fueron conociendo conforme fue avanzando y conforme fueron evaluando, ¿no? Y se dieron cuenta de pues los problemas que esto les iba a enfrentar. Y sí, o sea, es decir, la dirigencia de los sindicatos se ha mantenido pues inmóvil básicamente, y es la base la que ha estado manifestándose, y creo que pues va a seguir creciendo esta manifestación, por lo menos esta oposición. No sé si la manifestación plenamente en las calles, pero sí la oposición. Creo que eso sigue vigente, aunque muchos hayan regresado a clases, siguen estando ahí, siguen oponiéndose. Pero bueno, pues es que este es un tema que es muy, muy, muy complejo, ¿no? El de las manifestaciones. ¿Cómo relacionar todo esto también con la figura del maestro, ¿no? Como hace un momento creo que Jesús decía, cómo la figura del maestro se ha desvalorizado de unas décadas para acá. ¿Qué tienes que decir? Bueno, pues hemos visto que la incomodidad se ha generalizado en la sociedad aquí en Nuevo León. Muchos están a favor. He escuchado a padres de familia que sí están a favor de los maestros, de la defensa exactamente de sus derechos laborales como personas, y que sí están de acuerdo en asistir con ellos a las manifestaciones. Otros están totalmente retraídos, no se involucran, o definitivamente pues les dicen ponte a trabajar, ponte a hacer tu trabajo y se acabó. O sea, a mí no me interesa lo demás, a mí nada más con llevar a mi muchachito y que le tengas que enseñar lo que le tengas que enseñar. Pero creo que sí es justo que los maestros se manifiesten. Tienen todo el derecho como cualquier trabajador, porque es lo que comentaba ahorita Luz, o sea, pues observamos que va en detrimento también de sus familias y de tener una vida digna, con todo a lo que una persona tiene derecho a tener acceso. Entonces, pues ahí no, creo que deberíamos todos como cualquier empresa, si vamos a hablar en la cuestión empresarial, pues otorgar, a todo aquello lo que tiene derecho el docente. Bueno, tomando ese último punto que dice Cecilia, y sin caer en tintes de ideas conspiracionistas, sí me gustaría traer a colación nombres y apellidos, porque por supuesto que los hay, ¿no?
Y ahorita decíamos, bueno, está dentro de un sistema económico opresor, ¿no? Depredador, en donde el juego se trata de no quedar fuera, ¿sí? De no ser excluido. Por eso estas cuestiones de la disidencia luego también divide mucho al colectivo que de pronto apoya, o sea, nosotros como sociedad que no estemos dentro del magisterio, podemos ver, bueno, es que hay cosas en las que sí concuerdo, hay cosas en las que no, porque tenemos ya un discurso aprendido de las escuelas de baja calidad, de los profesores que no responden, ¿sí me explico? Entonces, claro, esas cosas se dan, o sea, no hay que negarlo. Sin embargo, también se ha hecho bastante por desprestigiar, ¿sí? Mucho más y con una intención específica, y me gustaría aquí nombrar a Claudio X González, ¿no? De Mexicanos Primero. Por supuesto que está ahí su mano, bueno, no nada más la de él, sino del grupo que representa, y no es cualquier grupo, es un grupo conservador, es empresario, que con fines filantrópicos, bueno, por supuesto, eso no se critica, sino el negocio de la filantropía, ¿no? Cómo ha ido llevando a esta concepción de la educación de los profesores, desprestigiarlos y decir, bueno, es que es culpa de alguien, ¿no? Entonces, caer en esos discursos y luego dar la solución. Él mismo decía que esto va a traer turbulencias, ¿se acuerdan? En el 2013 decía, bueno, pues sí va a haber turbulencias y todo, pero hay que aguantar, ¿no? Hay que seguir. Y pues, bueno, y para cerrar entonces el programa, me gustaría retomar y tratar, después de todo lo que hemos discutido, cuál es el papel del profesor, de la profesora, del maestro, de la maestra, hoy en México, en esta situación actual que estamos discutiendo. Jesús. Pues hoy en México yo creo que el papel en este momento es de resistencia. Estos cambios, la verdad, ya hemos hablado aquí, son a través de las cuestiones políticas, tiene que incidir lo económico, tiene que incidir el plano internacional, y vemos que la gente que toma las decisiones no tiene la suficiente capacidad o visión para ver todo lo complejo que es esto, ¿no? Digo, el mismo sistema ha creado sus mismos monstruos, ¿no? La cuestión de los vicios, esta cuestión de muchos compañeros que entraron al sistema porque pues era algo, trabajar para gobierno, un empleo seguro, no te iban a correr, tienes prestaciones, un horario cómodo, entonces muchas cosas las permitió el mismo sistema y abrió las puertas a través del sindicato para que se crearan todos estos vicios que tienen que ver también con una imagen que el mismo maestro ha dejado que se vaya declinando, ¿no? Pero por otra parte, pues sí vemos que el maestro en este momento tiene un papel fundamental porque está en el centro del problema. El problema son los resultados, el problema es la baja calidad de la educación, el problema es lo que aprenden los muchachos en las escuelas y vemos cómo se reflejan en los niveles de más arriba, ¿no? Los niveles universitarios, todas las carencias que se tiene. Entonces yo creo que también es eso, reflexionar sobre qué nos hace falta, qué herramientas, ver que esto, pues la preparación nunca termina, estamos trabajando desde la ética con seres humanos y la cuestión de que implica una gran responsabilidad, que muchos no la asumen, no se asume. Entonces yo creo que principalmente tendría que ser desde ahí. Cecilia. Bueno, pues parto de lo que comenta el compañero con referencia a una capacitación constante. Sí, hay resistencia, pero hay compromiso. Hay compromiso por parte de muchos de los docentes en seguirse preparando, en seguirse actualizando, en no bajar la guardia, en enfrentar la problemática independientemente de que de pronto puedan ser hostigados o maltratados ellos y sus familias. Están comprometidos no solo con sus personas, sino con el educando. Y pues provocando también de que el padre de familia se involucre y quiera hacerse partícipe a las llamadas que ellos también les hacen, de que también, oye papá, pues vamos a trabajar en conjunto y a hacer que esto funcione. Sí necesitamos que estemos todos organizados, que necesitamos trabajar en cooperación, porque pues como dice el dicho, si divides, vences, y hay que mejor pensar en esta cuestión de estar trabajando unidos con ética, responsabilidad y pues con valor,
Y si tenemos miedo, pues afrontarlo. Si tenemos miedo, afrontarlo. Javier. Pues mira, yo creo que los maestros se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Una vulnerabilidad social, porque de pronto llegan y les dicen, vamos a cambiar todo, no, ahora se les va a evaluar de esta manera, no están tampoco capacitados para ese tipo de evaluación, y eso es algo que a mí me inquieta mucho con los exámenes estandarizados, ¿no? Que básicamente se les capacita para ese examen, ¿no? Para aprobar ese examen, y sí, pues lo pasan o no lo pasan, pero eso no significa que ellos no sepan o que no sean buenos maestros, significa que no pasaron ese examen, ¿no? Entonces, creo que está en una situación de vulnerabilidad por eso, y porque además de todo esto, si agregamos que en el presupuesto de egresos le quieren reducir el 10.6% a la educación, pues yo no veo como por dónde, ¿no? Y no nada más a la educación le quieren reducir a CONACYT, le quieren reducir a cultura, creo que es un 30%, una cosa así espantosa. Entonces, creo que están en una situación de vulnerabilidad. Luz. Pues aquí está atravesado un asunto moral, ¿no? Sí hay que hablar de un deber ser, y el deber ser tiene que ver con lo que decíamos desde el principio, y me gustaría ahí alinearme a esta definición de educar que comenté antes, y entonces al profesor le toca educar, y entonces, es decir, tener voz, hablar. Entonces, pronunciarse en esta situación que no solamente le compete a él, sino a quienes tiene a su cargo, ¿sí? Es un miembro de una comunidad y su voz sí importa. Entonces, algo que es fundamental es saber que el reconocimiento no lo puede otorgar nadie, o sea, nadie le da a otro el reconocimiento, sino se lucha en términos de Hegel, ¿no? Se lucha por ese reconocimiento, ¿cómo? Pues poniéndote frente al otro, con el conocimiento, con los valores que te permiten ser alguien enfrente. Entonces, por supuesto, coincido que en este momento es un papel de resistencia para no ser cosificado. Yo nada más ahí para agregar un punto, porque por ahí Jesús dijo resistencia, también tú dices resistencia. Yo creo que sí, tiene que haber una resistencia, pero también es cierto que la gente en general, aunque no es bueno generalizar, le molesta, por ejemplo, la cuestión de la protesta, y le molesta la manifestación en la calle, el o las cierre formas de calle, protesta. las formas, ¿no? Entonces yo creo que también, y eso no nada más, bueno, en el caso de los maestros, en cualquier otra, creo que también hay que innovar en eso, ¿no? O sea, hay otras maneras de protestar, hay otras maneras de hacer resistencia, que no tiene que ser precisamente esa. Creo que esa es una, creo que esa es la que ha funcionado a lo largo de muchos años, no siempre funciona tampoco, ¿no? Pero creo que también tienen que, en este caso, los maestros innovar, ¿no? Buscar formas alternativas de manifestación. Bueno, sin duda un tema muy complejo. Les agradecemos a nombre de Levadura muchísimo su participación. Y esto fue Levadura. Nos vemos la próxima vez.